Bueno, y ahora que estoy esperando a camino, aprovecho para contaros un poco mi experiencia eh, digamos que cuando cambió mi vida, ¿no? Yo antes, hasta los 23 años, digamos que he sido una persona que únicamente lo que le encantaba era comer fritos, comer patatas fritas, San Jacobos empanados, croquetas, bacon, tortilla de patatas, y no me gustaba comer pues ni casi plato. Comía muchísimas patatas fritas de bolsa, comía también bollería industrial. De pequeño comía bastante más que luego cuando fui creciendo, pero comí muchos bollicaos, comí muchas conchas Kodan, que se llamaba, que eran bizcochos de estos con chocolate y eso, comí muchos donuts, muchos donetes. Y en definitiva, bueno, de pequeño fui un niño obeso. De pequeño fui un niño obeso, ya os enseñaré alguna foto. Pesaba bastantes kilos y tenía bastante grasa. Además hubo una temporada en la que era exagerado, era muchísimo. Luego, cuando fui creciendo, digamos que no llegué nunca a la obesidad, pero sí que padecí sobrepeso, eso por supuesto. Tenía una vida bastante sedentaria y siempre que intentaba comenzar a hacer deporte no era capaz de mantener una rutina. Es decir, igual salía 3 días o 4 días, una semana, pero luego la siguiente semana pues no era capaz de mantenerlo. A mí siempre me ha gustado jugar al fútbol, jugar al tenis, deportes que eran un poco de equipo, e individuales, pues bueno, siempre me ha gustado la natación. Bueno, el tenis es individual, pero necesitas otra persona para jugar. No puedes ir tú solo a jugar al tenis. Bueno, puedes jugar al frontón, pero no al tenis. Y lo dicho, me gustaba también la natación. Correr nunca me dio por simplemente salir a correr. Y eso ya aquí en León, y probando, pues no sé si fue, sí, con 21 años, fue la primera vez que intenté salir a correr. La experiencia primera pues no fue muy buena, pero luego pues me fui adaptando. Y nada, el tema es que yo padecía sobrepeso y lo que empecé fue el 9 de mayo de 2012, o sea, cuando cumplía 24 años, efectivamente, 24 años, comencé a cambiar, empecé a cuidar mi alimentación. Bueno, a cuidar mi alimentación no, primero empecé a hacer deporte. Empecé a salir a correr, corría 5 kilómetros, 6 kilómetros, lo que podía, y volví a casa. Intentaba ser constante, cada semana mínimo salía 3 veces, mínimo. Si podía salir a 4, si podía salir a 5. Y lo que me pasó fue lo que suele suceder, que tuve una lesión en la rodilla. Tuve primero una tendinitis rotuliana que me hizo parar. Pero bueno, como paré de correr, pero lo que hice fue que me dediqué a nadar. Entonces conseguí que los 3-4 días que salía a correr realmente lo cambié por nadar. Iba a la piscina climatizada y me vino fenomenal, porque me pude recuperar de la tendinitis rotuliana y pude seguir haciendo ejercicio. Entonces, en este tiempo yo digamos que coincidió que mis padres se fueron de casa, que me quedé solo y tuve que aprender yo a sobrevivir. Entonces empecé yo a elaborar las comidas, con la suerte de que, sin yo darme cuenta, empecé a eliminar los fritos, empecé a comer pues verduras, que no comía nada, empecé a comer frutas, que no comía nada. De verdad que os aseguro que fue algo totalmente sin pensar, sin darme cuenta de lo que estaba haciendo. O sea, fue algo totalmente sin querer. Entonces empecé a cambiar y bueno, yo comía sin quedarme con hambre, pero bueno, comía lo que fuera. Fui adelgazando, con lo cual lo que significaba era que yo estaba comiendo menos de lo que gastaba realmente a lo largo del día. Es verdad que yo antes, os aseguro que me comía una bolsa de Ruffles grande todos los días. Igual llegaba, cenaba y después de cenar me metía una bolsa de Ruffles, que una bolsa de Ruffles puede tener unas 600 calorías, 700, la mayoría de grasas. Y os aseguro que caía una, ¿eh? O sea, yo era yo devoraba las patatas, era el monstruo de las patatas fritas. Entonces eso cambió, eso sí que cambió. Ya os digo, mejoré. Empecé, de hecho,
no es que dejara de comer las patatas, pero era capaz de coger un día y coger 4 patatas o 5 patatas y luego no volver a comer hasta dentro de 3 días. Es decir, era capaz de controlarlo, cosa que al principio no era capaz. Y todo esto fue a raíz del deporte. Cuando pasaron unos cuantos meses, porque esto empezó en mayo, cuando llegó agosto, lo que pasó en mi cuerpo fue que adelgacé bastante y también perdí bastante masa muscular, a pesar de que introduje ejercicios de pesas, pero en mi casa. Yo empecé haciendo pesas con unas mancuernas, pero no era el ejercicio que tenía realmente que hacer. Era una rutina de tipo Wader, de músculos divididos, la típica que encuentras en cualquier lado y que te meten en cualquier sitio de gimnasio, pero que no es la correcta para nosotros. Además, yo no tenía ni idea de cómo se hacía la técnica. Yo, ya os digo, tenía 2 mancuernas y un banco, que fue lo que me compré en casa, que además os recomiendo que para empezar, con un presupuesto de 100-110 euros, podéis perfectamente compraros un banco y unas mancuernas si queréis empezar en casa, porque os dé vergüenza el tema de ir al gimnasio, que no tiene por qué daros vergüenza. Todo el mundo hemos empezado alguna vez, yo mismo, y no pasa absolutamente nada. Y todo el mundo hacemos mal las cosas al principio, a pesar de ver tutoriales y ver gente que lo hace bien. Incluso yo sigo haciendo las cosas mal y sigo teniendo que mejorar, y de hecho por eso me grabo también, para luego verme y mejorar. Pero bueno, no me desvío del tema. Pasaron varios meses, adelgacé, perdí bastante peso, bajé de 68 kilos a que tenía más o menos un 20% de grasa, porque más o menos tenía 86 centímetros, 87 de cintura. Yo usaba una 44, llegué a usar una 46 de pantalones. Bajé bastante peso hasta llegar en agosto a los 59-58 kilos, pero que es más o menos lo que tengo ahora, pero la composición corporal no tiene nada que ver. Yo de aquellas con 59 kilos tenía más o menos un 12-13% de grasa, con lo cual tenía bastante poca masa muscular y tenía bastante grasa en función del peso que tenía. Tuve que aguantar, y aquí es donde quería llegar, muchísima presión social, muchísima presión de familiares, muchísima presión de gente que consideraba amigos míos. Luego me demostraron algunos que sí, que lo siguen siendo, y otros que bueno, que tampoco me querían tanto. Entonces, digamos que tuve que aguantar muchísima presión social. Como yo estuve 22 años, teniendo 23, teniendo sobrepeso, mi cara, digamos que no era mi cara, era mi cara más un poco de grasa, con lo cual cuando nosotros adelgazamos, lo primero que se reduce, entre otras cosas, es la cara. Te empiezan a decir que si estás chupado, que si se te está yendo de las manos, que si estás adelgazando mucho, que si... Bueno, me llegaron a decir comentarios bastante hirientes, incluso en una foto que subí de yo en la playa, en la que yo estaba contento y orgulloso de lo que había conseguido, a pesar de saber que no tenía un cuerpo fitness, pero yo estaba contento de saber que me había librado del sobrepeso. Me empezaron a decir que tuviera más cuidado, que si adelgazaba más se me iba a llevar el viento, que tenía orejas de soplillo, que parecía un esqueleto, que parecía un negro africano y que me iba a llevar el viento. Os aseguro que estos son palabras que os puedo dar un enlace, que no lo voy a hacer, de una foto en Facebook en la que supuestos amigos míos me decían eso. Entonces, leyéndolo a posteriori me doy cuenta de que fueron bastante crueles y que a mí no se me ocurriría en ningún momento. Puede ser que no me guste el cambio de alguien, cosa que, bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero no haría esos comentarios hirientes si quiero a esa persona, pero vamos, ni de coña, ¿vale? Entonces, bueno, eso, sufrí por una parte esa presión social por parte de los amigos, pero es que por parte de los familiares también sufrí mucha presión social, que os aseguro que duró cerca de año y pico o incluso 2. La gente decía que yo estaba pirada, que... A ver, y mis padres también sufrieron mucho esto, porque había mucha gente que en lugar de decírmelo a mí directamente, se lo decían a ellos. Oye, mira, a ver, dile a tu hijo que está al borde de la anorexia. O sea, eran unos comentarios impresionantes. Si veis la foto, que os la dejaré aquí en la descripción, veréis que de anorexia nada, simplemente tenía poca masa muscular y efectivamente estaba perdiendo grasa, con lo cual, bueno, pues se me veía flácido, como con grasilla, como digo yo, un flaquigordo, ¿vale? No, ahora que está de moda los términos estos, un flaquigordo. Entonces, pues eso, en agosto me pasó eso, y de agosto a noviembre y diciembre tuve un cambio bastante bueno, que fue la alimentación. La empecé a controlar, porque hubo un momento en el que en septiembre vi que llegué a los 55 kilos. Me preocupó bastante porque yo no sabía por qué me pasaba eso, y el tema era que yo
empecé a añadir ejercicios de pesas por la mañana, que hacía 1 hora, que eso me venía muy bien, pero luego por la tarde me metía carreras, pero todos los días, de unos 10 kilómetros yendo a mi máximo posible. Entonces, claro, además de perder bastante grasa, perdí bastante masa muscular, ¿vale? Entonces, ahí fue cuando empecé a interesarme por la nutrición, a leer en Bitónica cómo funcionaba nuestro cuerpo, qué era lo que necesitaba, empecé a contar calorías, empecé a saber realmente qué era lo que comía, y me daba cuenta de que yo igual gastaba unas 3.000 calorías diarias y igual consumía unas 1.800 o 2.000, es decir, tenía un déficit bastante grande, igual algún día 2.100, 2.200. El tema es que el déficit era bastante grande. A partir de ahí empecé a controlar, empecé a aprender sobre nutrición, poco a poco de forma autodidacta y leyendo blogs y a gente experta. Y bueno, me fui curtiendo en el tema, fui interesándome en el tema, fue cuando, digamos, a raíz de eso, llegamos a abril de 2013 y en abril de 2013 se me ocurre abrir el blog de Jave Fitness porque yo creo que ya tenía cierto conocimiento, y gracias a, pues en Twitter, David Díaz Gil, Siéntete Good, de aquella época al principio, Raquel Blasco también incluso, no sé, mucha gente que me ayudó bastante a lo mío. Yo dije, bueno, pues ya que me ayudan a lo mío, yo quiero también ayudar a los demás a que consigan lo mismo que estoy consiguiendo yo. Y a partir de ahí, pues me hice mi cuenta de Twitter, Javenides88, me hice mi blog, javefitness.com, y empecé a poner recetas y a poner todo lo que yo iba aprendiendo, intentando que no cayera ningún mito, aunque algún mito caía. Todos caemos en el mito al principio de que si hay que comer 6 o 7 veces al día, de que si catabolizamos y no comemos cada 3 horas, de que los carbohidratos engordan por la noche. Todo esto siempre lo hemos oído y yo lo he desmitificado luego en el blog, pero igualmente alguna entrada del principio incluso tenía algún mito por ahí que luego lo he editado, ¿vale? Pero bueno, el caso es que yo ya iba mejorando, llegó abril de 2013 y como había introducido pesas y ya sabía sobre nutrición, conseguí que mi cuerpo cambiara su composición corporal, crecí muscularmente y seguí eliminando un poco de grasa, cosa que en los novatos sucede al principio, luego ya eso se corta y ya es imposible, o prácticamente casi imposible, de forma natural. Pero yo ya estaba contento y lo que sucedió fue que las personas que estaban en mi contra, muchas, que de hecho seguro que muchos os sentís identificados con esto, me empezaron a pedir ayuda y yo muy gustosamente se la comencé a dar. Yo no tenía ningún problema con nadie y gente que me había llamado flaco, esqueleto, anoréxico, etcétera, les ayudé, tanto familiares como amigos, porque yo me sentí orgulloso de que ya se dieran cuenta de que lo que estaba haciendo era lo correcto y de que podía incluso ayudarles a ellos a que consiguieran algo parecido. Cada uno puede tener un objetivo en la vida, pero en este caso estéticamente y en cuanto a salud se refiere, pues les podía ayudar. Lo que quiero comentar también es que mi cambio físico fue una consecuencia del estilo de vida que yo estaba llevando, pero este estilo de vida lo que me ayudó no fue solo a cambiar mi físico, me ayudó a coger más confianza en mí mismo, a organizarme mejor, a tener más seguridad en todo aquello que hacía o decía. Yo pensaba que era una persona segura, pero con el pasar del tiempo me di cuenta de que yo hacía cosas que realmente no quería hacer, porque me llevaba la marea de la gente, no hacía cosas que realmente quería hacer y que prefería hacer esas cosas respecto a otras. Por ejemplo, igual me apetecía más salir a correr media hora y luego irme a tomar, yo que sé, un helado con mis amigos, pero me apetecía correr media hora antes. Entonces, si ellos quedaban antes, yo les decía, yo voy luego. Yo corro y luego voy con vosotros a tomarme un helado, un café o lo que sea. Cosa que yo antes no hacía, por miedo a qué dirán, qué pensarán, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido gané bastante seguridad. En cuanto a la organización, yo os aseguro que, como ya sabéis, soy autónomo, tengo una empresa y al principio pecaba muchísimo de excederme en el tiempo que estaba trabajando. E igual yo, en lugar de cortar a las 6 de la tarde o 6:30, yo me quedaba ahí hasta las 11 de la noche sentado en la silla, en el ordenador, intentando trabajar, que luego al final era totalmente contraproducente porque te levantabas al día siguiente más cansado. Entonces, al introducir el deporte en mi vida y una alimentación correcta, mejoré en organización, mejoré en capacidad, mejoré en seguridad en mí mismo. Y os aseguro que yo me levantaba al día siguiente con más ganas de trabajar y era mucho más productivo. Yo al
cortar a la hora que tenía que cortar, a la hora que tenía que acabar de trabajar, al día siguiente me levantaba tan sumamente despejado y tan bien que incluso con los beneficios que aporta el deporte al cerebro, que están más que estudiados, os prometo que yo, por ejemplo, algo que anteriormente hacía entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, quizá al día siguiente era capaz de hacerlo entre las 9 de la mañana y las 11. Es decir, yo en 2 horas era capaz de hacer lo que anteriormente hacía en 5. Simplemente porque estaba más despejado, porque tenía la cabeza más despejada y bueno, en definitiva, porque me iba mejor. Entonces ya os digo que el deporte y la alimentación lo que trajeron a mi vida no solo fue un cambio físico, eso os aseguro que para mí es totalmente secundario. Lógicamente uno le gusta más verse al espejo y tiene más seguridad en sí mismo viéndose al espejo estando bien que teniendo sobrepeso u obesidad, pero os prometo que el cambio más grande y que yo más valoro de todo esto es el cambio en mí como persona en cuanto a la seguridad que gané, la confianza que gané en mí mismo, la confianza en poder decirle a la gente que no quería hacer tal cosa, que sí quería hacer tal otra, la seguridad en llegar y embarcarme en proyectos que antes pues los tenía olvidados, o incluso yo echaba las culpas a gente que no tenía la culpa de que yo no hiciera algo. Quiero decir, yo igual decía, me apunto a un máster, quiero sacar el máster, pero no le dedicaba el tiempo que le tenía que dedicar y siempre sacaba excusas para decir, es que es por culpa de fulanito o por culpa de tal profesor que yo no soy capaz de sacar esto. Y era mentira, la culpa era mía y punto, y ya está, que no quería eso con las ganas que tenía que hacerlo y no le dedicaba el tiempo que tenía que dedicarle y buscaba siempre excusas, siempre buscaba excusas, os aseguro que buscaba excusas. Y nada más, os quería contar mi experiencia en la bajada de peso, os quería dejar claro que sufrí muchísima presión social, de hecho escribí varios artículos que os dejo en la descripción acerca de esto, y que a día de hoy estoy muy contento porque muchos han rectificado, otros os puedo asegurar que no, de hecho me siguen llamando loco, pero vamos, que me da igual, o sea, me da igual. El tema es que antes la opinión que tuviera la gente de mí, o en este caso lo que me decían, pues me fastidiaba y ya no. Bueno, perdonad, corté antes porque justo entraba camino, ya acabo, sencillamente pues con una pequeña conclusión, y es que analicéis vuestra vida como está ahora y que veáis si realmente tenéis que aplicar algún cambio en ella, y que si tenéis que aplicar algún cambio, que lo hagáis, porque puede ser que penséis que ahora mismo sois felices con vuestra vida, que estáis contentos con lo que hacéis, y realmente no sea así. Yo os lo digo por lo que me pasó a mí. Yo os aseguro que nunca he estado tan bien como estoy ahora en cuanto a... No hablo físicamente, hablo mentalmente, hablo en general contento con mi vida, y en definitiva que si queréis empezar, en este caso concreto, a cuidaros y a cuidar vuestra alimentación y a empezar a hacer deporte, que lo hagáis de forma gradual, que no tengáis prisa, que los cambios llegan solos, ¿vale? Pero lo más importante os aseguro que es que tendréis un cambio mental y que ganaréis confianza y seguridad en vosotros mismos si comenzáis a cambiar vuestros hábitos, si introducís rutina de deporte en vuestra vida, si comenzáis a mejorar la alimentación, y en definitiva vais a notar que además de estar generalmente más contentos todos los días, vais a contagiar esa felicidad que se os va a ver, porque no vais a poder ocultarla. Y nada más, que un saludo a todos y espero que os haya gustado este vídeo y que no sea un plomo. Estos son reflexiones y haré más reflexiones diarias, bueno, o sea, diarias no. Haré más reflexiones y las seguiré subiendo al blog también. Así que nada, un saludo a todos, y si os ha gustado, pues se agradece una suscripción y una manita arriba, ¿vale?